Falsificar un boleto, por favor. Él lo encontró. El último boleto dorado lo encontraste tú. En mi tienda lo encontró. Oye, véndemelo a mí. Te daré $50 y una bicicleta. Está loco. Yo le pagaré $500 por él. ¿Quieres vendérmelo por $500, jovencito? Ya es suficiente. Déjenlo tranquilo. Escucha, no dejes que alguien te quite el boleto y ve directo a casa. ¿Entendiste? Gracias, señor. ¿Subir y salir? ¿A dónde nos llevará eso? Espera. Por Dios. Augusto, por favor, deja de chuparte los dedos. Pero es que están deliciosos. Mira, mamá, soy más flexible ahora. Sí, pero estás azul. Papi, quiero tener un ascensor de cristal. Lo único que tendrás es un baño, y eso es todo. Pero quiero un ascensor. Niñita, no toques ninguna nuez. Las pone de mal humor. Ya te tengo. ¡Veruca! ¡Veruca! Esta puede ser... No, no es esa. ¡Veruca! No, ni esta. Esta es. No, no es. Papi, ayúdame, haz algo. ¿Por qué la golpea? Quieren saber si está en buen estado. ¡Qué mala suerte! Ya vieron que está hueca. ¿Qué harán con ella? Las que no sirven van al ducto de la basura. ¿Y qué hacen con la basura? La incineran. Pero solo lo hacen los lunes. Hoy es lunes.
Charlie y la fábrica de chocolate. Y antes de que empiecen a escribir en los comentarios, sí, sé que hay 2 versiones cinematográficas principales de esta historia. Vamos a explorar tanto el clásico de 1971, protagonizado por Gene Wilder, como la reinvención de Tim Burton de 2005 con Johnny Depp, comparándolas, contrastándolas y finalmente preguntándonos qué versión captura realmente la magia y la oscuridad de la visión original de Roald Dahl. Así que coge tu Wonka, busca tu boleto dorado y adentrémonos en la fábrica de chocolate más famosa de la historia literaria y cinematográfica. Antes de empezar, si disfrutas de sumergirte en películas clásicas como esta, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios qué versión prefieres, o si crees que ninguna de las 2 está a la altura. Bien, comencemos. Roald Dahl publicó Charlie y la fábrica de chocolate en 1964 y de inmediato se convirtió en un éxito de la literatura infantil. La historia sigue al joven Charlie Bucket, un niño desesperadamente pobre que vive con sus padres y 4 abuelos postrados en cama en una casa diminuta y destartalada. Cuando el misterioso chocolatero Willy Wonka anuncia un concurso mundial que ofrece 5 boletos dorados escondidos en tabletas de chocolate, cada uno garantizando una visita a su legendaria fábrica y un suministro de chocolate para toda la vida, el mundo enloquece con la fiebre del chocolate. Charlie, gracias a una combinación de suerte y virtud, encuentra el último boleto dorado y se embarca en un viaje que cambiará su vida para siempre. Lo que hizo al libro de Dahl tan cautivador fue su perfecta combinación de capricho y moraleja. La historia no se limitaba a dulces y magia. Era un cuento con moraleja donde niños mal portados se enfrentaban a castigos creativos y a menudo inquietantes por sus diversos vicios. La glotonería de Augustus Gloop, el derecho consentido de Veruca Salt, la obsesión competitiva de Violet Beauregarde y la adicción televisiva de Mike TV los llevaron a la ruina, mientras que el humilde y honesto Charlie salió victorioso. Dahl tenía un don para escribir historias que atraían a los niños a la vez que los aterrorizaban sutilmente, y este libro ejemplificaba ese enfoque a la perfección. La primera adaptación cinematográfica llegó sorprendentemente rápido en 1971, tan solo 7 años después de la publicación del libro, titulada Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Nótese el cambio de título que desplazó el enfoque de Charlie al propio Wonka. Esta versión fue dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder en lo que se convertiría en uno de sus papeles más icónicos. La película fue un fracaso comercial en su estreno inicial, pero encontró a su público a través de las emisiones de televisión y el vídeo doméstico, alcanzando finalmente el estatus de clásico de culto. 34 años después, Tim Burton le dio la vuelta al título original, Charlie y la fábrica de chocolate, con su colaborador habitual Johnny Depp, como una interpretación completamente diferente de Willy Wonka. Empecemos por la película de 1971, porque cronológicamente fue la primera, y porque, para mucha gente de cierta generación, Gene Wilder es el Willy Wonka definitivo. Esta versión se toma libertades significativas con el material original de Dahl y, curiosamente, el propio Dahl no estaba satisfecho con el resultado final. Detestó tanto la adaptación que se negó a permitir una secuela durante su vida. Pero a pesar de la desaprobación de Dahl, o quizás debido a los cambios que le incomodaron, esta película ha perdurado como un clásico amado. El Wonka de Gene Wilder es un estudio de contradicciones. Primero aparece como una figura frágil y cojeando con un bastón, abriéndose paso lentamente hacia la multitud que lo esperaba, solo para caer repentinamente hacia adelante dando una voltereta y ponerse de pie de un salto con una sonrisa alegre. Esta entrada
en la que el propio Wilder insistió, establece de inmediato que nunca podemos confiar del todo en lo que Wonka presenta al mundo. A lo largo de la película, Wilder interpreta a un Wonka voluble e impredecible, pasando de cálido y acogedor a fríamente despectivo, de poeta caprichoso a cínico mordaz. Hay algo ligeramente peligroso en este Wonka, la sensación de que bajo la chaqueta de terciopelo y el sombrero de copa se esconde alguien que podría no tener nada en cuenta. La famosa escena en el túnel, donde Wonka parece sufrir un auténtico colapso psicológico mientras se desarrolla un viaje en barco de pesadilla a su alrededor, sigue siendo realmente inquietante incluso para los estándares actuales. Wilder aporta a estos momentos una intensidad teatral que roza lo frenético, y es precisamente este filo el que hace que su actuación sea tan memorable. La estética visual de la película es distintivamente de su época, pero de una manera que ha envejecido y ha adquirido encanto en lugar de anticuada. La habitación de chocolate, con su cascada de chocolate, sus flores comestibles y su río de chocolate, parece artificial de una manera deliberadamente teatral, como una versión a tamaño real del dibujo fantástico de un niño. Los Oompa Loompas, interpretados por actores de piel naranja y cabello verde mediante maquillaje y pelucas, en lugar de CGI, interpretan sus canciones moralizantes con una energía vodevillesca que es a la vez entretenida y ligeramente inquietante. Hablando de la música, las canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newley son absolutamente centrales para el atractivo perdurable de esta película. Pure Imagination se ha convertido en una de las canciones más reconocibles del cine. Una encapsulación perfecta de asombro y posibilidad. The Candyman, que abre la película, es genuinamente pegadiza, incluso si no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Roald Dahl. Y las canciones de los Oompa Loompa, aunque simplificadas a partir de los versos más elaborados de Dahl, son pegadizas que transmiten las lecciones morales de la historia con melodías memorables. Peter Ostrum, en su único papel cinematográfico antes de dejar la actuación para convertirse en veterinario, interpreta a Charlie con una sinceridad que fundamenta los elementos más fantásticos de la película. No es un intérprete especialmente dinámico, pero su cualidad de hombre común y corriente le sienta de maravilla al personaje. Se supone que Charlie es normal en todos los sentidos, excepto en su bondad, y Ostrum lo captura. Su relación con el abuelo Joe, interpretado por Jack Albertson, proporciona el núcleo emocional de la película, su emoción compartida por el billete dorado, su nerviosismo antes de entrar en la fábrica y su creciente desilusión al presenciar lo que parece ser la crueldad de Wonka. Todo esto crea un vínculo creíble entre abuelo y nieto. Los demás niños están dibujados como caricaturas generales, lo cual es totalmente apropiado dado el material original. Augustus Gloop se define por completo por su forma de comer. Veruca Salt es la maleducación personificada. Violet Beauregard mastica chicle y presume sin parar. Y Mike DeVe está pegado al televisor incluso mientras visita una fábrica de chocolate. Sus padres son igualmente unidimensionales, permitiendo los peores comportamientos de sus hijos y recibiendo su merecido cuando las cosas salen mal. La película no pierde tiempo en matices con estos personajes porque no están destinados a ser personas reales. Son representaciones de vicios infantiles específicos que Dahl quería satirizar y castigar. Donde esta versión difiere más significativamente del libro, más allá de varias modificaciones argumentales, es en la adición de la subtrama de Slugworth. En esta película, un personaje que dice ser el competidor de Wonka se acerca a cada ganador del boleto dorado y les ofrece dinero para robar uno de los Everlasting Gobstoppers de Wonka. Esto crea una prueba moral para Charlie que no existe en el libro original. Cuando Charlie resiste la tentación y le devuelve el Gobstopper a Wonka en lugar de dárselo a Slugworth,
pasa una prueba final a la que los demás niños nunca se enfrentaron. La revelación de que Slugworth en realidad trabaja para Wonka y que todo era una prueba de lealtad añade una capa de manipulación al personaje de Wonka que lo hace más complejo, pero también algo más inquietante. ¿Es Wonka un genio buscando un heredero digno o es un excéntrico manipulador que juega a ser Dios con la vida de los niños? La película deja esta pregunta deliberadamente ambigua. La famosa explosión hacia el final de la película, donde Wonka desata su ira contra Charlie por beber la bebida gaseosa que lo eleva, seguida de la abatida partida de Charlie y su posterior regreso con el Gobstopper, muestra la versatilidad de Wilder. Pasa de la furia genuina a la frialdad decepcionada, a la alegría sorprendida y a la calidez de un abuelo en cuestión de minutos, y se siente merecido en lugar de forzado. Este viaje emocional culmina con la revelación de que Charlie ha ganado, que heredará la fábrica, pronunciada en una de las líneas más citadas del cine. No obtienes nada, pierdes. Buen día, señor. Seguida del cambio de dirección instantáneo cuando Charlie demuestra su valía. Ahora avancemos hasta 2005 y la visión muy diferente de Tim Burton sobre el material. Burton, conocido por su estética gótica y protagonistas marginales, parecía una pareja ideal para la oscura extravagancia de Roald Dahl. Y en muchos sentidos, esta versión es más fiel al material original que la película de 1971. Restaura el enfoque de Charlie en el título. Incluye elementos del libro que se omitían previamente e intenta capturar más del lenguaje y las imágenes específicas de Dahl. Sin embargo, también agrega elementos completamente nuevos, el más controvertido. Ahí estoy. La interpretación de Johnny Depp de Wonka es polarizante, y lo es deliberadamente. Donde Wilder interpretó a Wonka como un showman enigmático con profundidades de oscuridad, Depp lo interpreta como un hombre niño socialmente inadaptado con cicatrices psicológicas visibles. Su Wonka tiene un corte de pelo bob pronunciado, piel pálida, y habla con una voz aguda y extrañamente cadenciada, a veces rompiendo en risitas inapropiadas o quedándose en blanco cuando se desencadenan recuerdos de la infancia. Lleva guantes morados y parece realmente incómodo con la gente, especialmente con los adultos. Depp basó su actuación parcialmente en los presentadores de televisión infantiles y en la idea de alguien que se relaciona mejor con la repostería que con los seres humanos. El resultado es un Wonka que se siente menos misterioso y más problemático, lo que agrega profundidad al personaje o le roba su magia esencial, según la perspectiva. Las secuencias de flashback que muestran la relación del joven Wonka con su estricto padre dentista, interpretado por Christopher Lee, proporcionan una explicación psicológica para la excentricidad de Wonka y su retiro a un mundo de azúcar e imaginación. Nos enteramos de que su padre le prohibió comer dulces. Usó un horrible casco de ortodoncia de metal que cubría toda la cara y finalmente lo repudió cuando Wonka eligió el chocolate en lugar de la odontología. Si bien estas escenas le dan a Wonka una historia trágica, también se sienten algo reduccionistas, como si Burton sintiera la necesidad de explicar lo inexplicable. Parte del atractivo de Wonka en el libro original y en la actuación de Wilder fue su inescrutabilidad. Era extraño porque era extraño, mágico porque era mágico. Al darle una historia de fondo freudiana, se podría decir que Burton disminuye algo de esa cualidad de otro mundo. Visualmente, la película de Burton es un festín de fantasía gótica y magia digital. La sala de chocolate es más elaborada y colorida que la versión de 1971, con una cascada de chocolate más realista y un paisaje más complejo. Las otras salas, la sala de inventos, la sala de clasificación de nueces, que reemplaza a la sala de la gallina de la película anterior, y la sala de chocolate de la televisión, están realizadas con mayor detalle y amplitud.
Todos los Oompa Loompas están interpretados por un solo actor, Deep Roy, cuya actuación se multiplicó y varió digitalmente para crear la impresión de cientos de trabajadores idénticos. Esto les da una apariencia más unificada y un poco más inquietante que el enfoque de la versión de 1971. Realizan números musicales elaborados en diferentes géneros para la caída de cada niño, desde un espectáculo al estilo Bollywood para Augustus hasta rock psicodélico para Mike Teavee, que es creativo, pero a veces parece que muestra el presupuesto de producción de la película en lugar de servir a la historia. Freddie Highmore interpreta a Charlie con más amplitud y complejidad emocional que la que Peter Ostrom aportó al papel. Highmore era un actor infantil experimentado en ese momento, y se nota. Su Charlie se siente más como un niño de verdad que se enfrenta a una pobreza y una desilusión genuinas, no simplemente como un personaje virtuoso. Las escenas de la vida hogareña de Charlie, con sus padres y abuelos hacinados en una pequeña casa torcida que parece que podría derrumbarse en cualquier momento, son genuinamente conmovedoras. La película se toma el tiempo para mostrarnos las luchas diarias de Charlie. Su ritual de cumpleaños de desenvolver cuidadosamente una sola barra de Wonka con su familia, su trabajo entregando papeles para ayudar a mantener a su familia. Esto hace que su eventual triunfo sea más satisfactorio porque hemos invertido en su realidad. Los otros niños están igualmente bien elegidos, aunque siguen siendo caricaturas como lo exige la historia. Augustus es aún más grotescamente glotón. Veruca es aún más agresiva y le exige a su padre rico en un tono que sugiere que nunca ha escuchado la palabra no. Violet se reinventa como una artista marcial ultracompetitiva y ganadora de trofeos en lugar de simplemente un masticador de chicle. Y Mike Teavee se actualiza para ser un genio de la tecnología obsesionado con los videojuegos en lugar de simplemente un adicto a la televisión. Estas actualizaciones parecen apropiadas para una audiencia moderna y al mismo tiempo mantienen los rasgos de carácter esenciales que Dahl satirizó. Donde tropieza esta versión, en mi opinión, es en su final. La película inventa un acto final en el que Charlie debe elegir entre la fábrica de chocolate y su familia. Una elección que Wonka le impone debido a sus propios problemas familiares no resueltos. Esto lleva a Charlie a rechazar la fábrica inicialmente, lo que lleva a Wonka a buscar la reconciliación con su padre, separado con la ayuda de Charlie. Si bien esto crea un arco redentor más convencional y una resolución emocional más clara, también se siente algo sencillo y poco parecido a Dahl. Roald Dahl no estaba particularmente interesado en las narrativas de redención, ni en que todos aprendieran lecciones y crecieran. Sus historias a menudo tenían cierta dureza, una sensación de que las personas malas seguían siendo malas y las personas buenas eran recompensadas, pero no necesariamente transformadas. Al hacer que Wonka aprenda a reconectarse con su padre y a volverse más humano, Burton suaviza al personaje de una manera que se siente más Hollywood que Dahl. La música de Danny Elfman es característicamente burtoniana, caprichosa y ligeramente oscura, con sus característicos arreglos corales. Sin embargo, carece de una canción independiente verdaderamente memorable como Pure Imagination. Las canciones de Oompa Loompa utilizan la letra original de Dahl con mayor fidelidad que la versión de 1971, lo cual es admirable, pero las melodías, aunque inteligentes y que abarcan varios géneros, no tienen el mismo poder duradero. Es posible que los aprecies en el momento, pero es menos probable que los tararees días después. Entonces, ¿qué versión es mejor? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que se responda. Y, sinceramente, depende de lo que valores en una adaptación. La película de 1971 captura una cierta imprevisibilidad mágica y presenta una de las actuaciones más emblemáticas de la historia del cine infantil. Wonka, de Gene Wilder, es fascinante y citable sin cesar. Un personaje que se siente verdaderamente incognoscible.
Las canciones son clásicas, la estética tiene un encanto artesanal y, a pesar de sus divergencias con el material original, comprende la oscuridad y la fantasía esenciales de Dahl. Sin embargo, también tiene un ritmo más lento para los estándares modernos. Algunos de los efectos están anticuados y se toma importantes libertades con la trama. La película de 2005 es visualmente más espectacular, más fiel al libro en muchos detalles, y presenta actuaciones más fuertes de los niños actores. Actualiza ciertos elementos de manera apropiada para una audiencia moderna mientras mantiene el toque satírico de la historia. Sin embargo, el Wonka de Depp genera división. La historia de fondo inventada parece innecesaria, y la película a veces prioriza el espectáculo sobre la sustancia. También podría decirse que es menos aterrador que la versión de 1971, a pesar de su estética gótica. La escena del túnel en la versión de Wilder es genuinamente una pesadilla de una manera que nada en la película de Burton iguala. Ambas películas entienden que Charlie y la fábrica de chocolate trata, en última instancia, sobre la corrupción de la infancia moderna y el valor de las virtudes pasadas de moda. Los niños que fracasan lo hacen porque encarnan vicios contemporáneos: avaricia, derechos, competencia por sí misma y adicción a los medios. Charlie tiene éxito no porque tenga talento o sea inteligente, sino porque es amable, honesto y desinteresado. Ambas películas, de diferentes maneras, exploran la idea de que en un mundo de gratificación instantánea y consumo constante, la simple bondad es la cualidad más rara de todas. El propio personaje de Wonka, en ambas versiones, actúa como juez y embaucador, alguien que crea escenarios elaborados para poner a prueba el carácter de los niños. Es en parte un soñador infantil, en parte un moralista despiadado y en parte una fuerza incognoscible de la naturaleza. Si prefieres al showman voluble de Wilder o al excéntrico dañado de Depp, probablemente dice algo sobre si ves a Wonka como mágico o psicológico, como una figura de cuento de hadas, o como un personaje realista con peculiaridades explicables. Una cosa con la que ambas películas luchan, aunque el libro también, es la cuestión de qué les sucede a los niños que fracasan. ¿Están bien? ¿Se transforman permanentemente? Las películas sugieren que estarán bien, aunque con cambios, pero siempre ha habido una corriente subyacente de incertidumbre. ¿Violet Beauregarde realmente volvió a la normalidad después de recibir jugo, o siempre estará parcialmente azul? ¿Augusto Gloop tiene cicatrices psicológicas por casi ahogarse en chocolate? La ambigüedad es parte del atractivo, esa sensación de que las acciones tienen consecuencias, pero no estamos del todo seguros de cuáles son esas consecuencias. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate perdura porque habla de algo universal en la infancia: el deseo de escapar de la pobreza y las limitaciones, la fantasía de ser elegido como aleja. La historia no se limitaba a dulces y magia. Era un cuento con moraleja donde niños mal portados se enfrentaban a castigos creativos y a menudo inquietantes por sus diversos vicios. La glotonería de Augustus Gloop, el derecho consentido de Veruca Salt, la obsesión competitiva de Violet Beauregarde y la adicción televisiva de Mike TV los llevaron a la ruina, mientras que el humilde y honesto Charlie salió victorioso. Dahl tenía un don para escribir historias que atraían a los niños a la vez que los aterrorizaban sutilmente, y este libro ejemplificaba ese enfoque a la perfección. La primera adaptación cinematográfica llegó sorprendentemente rápido en 1971, tan solo 7 años después de la publicación del libro, titulada Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Nótese el cambio de título que desplazó el enfoque de Charlie al propio Wonka. Esta versión fue dirigida por Mel Stuart
y protagonizada por Gene Wilder en lo que se convertiría en uno de sus papeles más icónicos. La película fue un fracaso comercial en su estreno inicial, pero encontró a su público a través de las emisiones de televisión y el vídeo doméstico, alcanzando finalmente el estatus de clásico de culto. 34 años después, Tim Burton le dio la vuelta al título original, Charlie y la fábrica de chocolate, con su colaborador habitual Johnny Depp, como una interpretación completamente diferente de Willy Wonka. Empecemos por la película de 1971, porque cronológicamente fue la primera, y porque, para mucha gente de cierta generación, Gene Wilder es el Willy Wonka definitivo. Esta versión se toma libertades significativas con el material original de Dahl, y, curiosamente, el propio Dahl no estaba satisfecho con el resultado final. Detestó tanto la adaptación que se negó a permitir una secuela durante su vida. Pero a pesar de la desaprobación de Dahl, o quizás debido a los cambios que le incomodaron, esta película ha perdurado como un clásico amado. El Wonka de Gene Wilder es un estudio de contradicciones. Primero aparece como una figura frágil y cojeando con un bastón, abriéndose paso lentamente hacia la multitud que lo esperaba, solo para caer repentinamente hacia adelante dando una voltereta y ponerse de pie de un salto con una sonrisa alegre. Esta entrada, en la que el propio Wilder insistió, establece de inmediato que nunca podemos confiar del todo en lo que Wonka presenta al mundo. A lo largo de la película, Wilder interpreta a un Wonka voluble e impredecible, pasando de cálido y acogedor a fríamente despectivo, de poeta caprichoso a cínico mordaz. Hay algo ligeramente peligroso en este Wonka, la sensación de que bajo la chaqueta de terciopelo y el sombrero de copa se esconde alguien que podría no tener nada en cuenta. La famosa escena en el túnel, donde Wonka parece sufrir un auténtico colapso psicológico mientras se desarrolla un viaje en barco de pesadilla a su alrededor, sigue siendo realmente inquietante incluso para los estándares actuales. Wilder aporta a estos momentos una intensidad teatral que roza lo frenético, y es precisamente este filo el que hace que su actuación sea tan memorable. La estética visual de la película es distintivamente de su época, pero de una manera que ha envejecido y ha adquirido encanto en lugar de anticuada. La habitación de chocolate, con su cascada de chocolate, sus flores comestibles y su río de chocolate, parece artificial de una manera deliberadamente teatral, como una versión a tamaño real del dibujo fantástico de un niño. Los Oompa Loompas, interpretados por actores de piel naranja y cabello verde mediante maquillaje y pelucas, en lugar de CGI, interpretan sus canciones moralizantes con una energía vodevillesca que es a la vez entretenida y ligeramente inquietante. Hablando de la música, las canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newley son absolutamente centrales para el atractivo perdurable de esta película. Pure Imagination se ha convertido en una de las canciones más reconocibles del cine. Una encapsulación perfecta de asombro y posibilidad. The Candyman, que abre la película, es genuinamente pegadiza, incluso si no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Roald Dahl. Y las canciones de los Oompa Loompa, aunque simplificadas a partir de los versos más elaborados de Dahl, son pegadizas que transmiten las lecciones morales de la historia con melodías memorables. Peter Ostrum, en su único papel cinematográfico antes de dejar la actuación para convertirse en veterinario, interpreta a Charlie con una sinceridad que fundamenta los elementos más fantásticos de la película. No es un intérprete especialmente dinámico, pero su cualidad de hombre común y corriente le sienta de maravilla al personaje. Se supone que Charlie es normal en todos los sentidos, excepto en su bondad, y Ostrum lo captura. Su relación con el abuelo Joe, interpretado por Jack Albertson, proporciona el núcleo emocional de la película, su emoción compartida por el billete dorado,
su nerviosismo antes de entrar en la fábrica y su creciente desilusión al presenciar lo que parece ser la crueldad de Wonka, todo esto crea un vínculo creíble entre abuelo y nieto. Los demás niños están dibujados como caricaturas generales, lo cual es totalmente apropiado dado el material original. Augustus Gloop se define por completo por su forma de comer. Veruca Salt es la maleducación personificada. Violet Beauregard mastica chicle y presume sin parar. Y Mike DeVe está pegado al televisor incluso mientras visita una fábrica de chocolate. Sus padres son igualmente unidimensionales, permitiendo los peores comportamientos de sus hijos y recibiendo su merecido cuando las cosas salen mal. La película no pierde tiempo en matices con estos personajes porque no están destinados a ser personas reales. Son representaciones de vicios infantiles específicos que Dahl quería satirizar y castigar. Donde esta versión difiere más significativamente del libro, más allá de varias modificaciones argumentales, es en la adición de la subtrama de Slugworth. En esta película, un personaje que dice ser el competidor de Wonka se acerca a cada ganador del boleto dorado y les ofrece dinero para robar uno de los Everlasting Gobstoppers de Wonka. Esto crea una prueba moral para Charlie que no existe en el libro original. Cuando Charlie resiste la tentación y le devuelve el Gobstopper a Wonka en lugar de dárselo a Slugworth, pasa una prueba final a la que los demás niños nunca se enfrentaron. La revelación de que Slugworth en realidad trabaja para Wonka y que todo era una prueba de lealtad añade una capa de manipulación al personaje de Wonka que lo hace más complejo, pero también algo más inquietante. ¿Es Wonka un genio buscando un heredero digno o es un excéntrico manipulador que juega a ser Dios con la vida de los niños? La película deja esta pregunta deliberadamente ambigua. La famosa explosión hacia el final de la película, donde Wonka desata su ira contra Charlie por beber la bebida gaseosa que lo eleva, seguida de la abatida partida de Charlie y su posterior regreso con el Gobstopper, muestra la versatilidad de Wilder. Pasa de la furia genuina a la frialdad decepcionada, a la alegría sorprendida y a la calidez de un abuelo en cuestión de minutos, y se siente merecido en lugar de forzado. Este viaje emocional culmina con la revelación de que Charlie ha ganado, que heredará la fábrica, pronunciada en una de las líneas más citadas del cine. No obtienes nada, pierdes. Buen día, señor. Seguida del cambio de dirección instantáneo cuando Charlie demuestra su valía. Ahora avancemos hasta 2005 y la visión muy diferente de Tim Burton sobre el material. Burton, conocido por su estética gótica y protagonistas marginales, parecía una pareja ideal para la oscura extravagancia de Roald Dahl. Y en muchos sentidos, esta versión es más fiel al material original que la película de 1971. Restaura el enfoque de Charlie en el título, incluye elementos del libro que se omitían previamente e intenta capturar más del lenguaje y las imágenes específicas de Dahl. Sin embargo, también agrega elementos completamente nuevos, el más controvertido. Ahí estoy. La interpretación de Johnny Depp de Wonka es polarizante, y lo es deliberadamente. Donde Wilder interpretó a Wonka como un showman enigmático con profundidades de oscuridad, Depp lo interpreta como un hombre niño socialmente inadaptado con cicatrices psicológicas visibles. Su Wonka tiene un corte de pelo bob pronunciado, piel pálida, y habla con una voz aguda y extrañamente cadenciada, a veces rompiendo en risitas inapropiadas o quedándose en blanco cuando se desencadenan recuerdos de la infancia. Lleva guantes morados y parece realmente incómodo con la gente, especialmente con los adultos. Depp basó su actuación parcialmente en los presentadores de televisión infantiles y en la idea de alguien que se relaciona mejor con la repostería que con los seres humanos. El resultado es un Wonka que se siente menos misterioso y más problemático, lo que agrega profundidad al personaje o le roba su magia esencial, según la perspectiva.
Las secuencias de flashback que muestran la relación del joven Wonka con su estricto padre dentista, interpretado por Christopher Lee, proporcionan una explicación psicológica para la excentricidad de Wonka y su retiro a un mundo de azúcar e imaginación. Nos enteramos de que su padre le prohibió comer dulces. Usó un horrible casco de ortodoncia de metal que cubría toda la cara, y finalmente lo repudió cuando Wonka eligió el chocolate en lugar de la odontología. Si bien estas escenas le dan a Wonka una historia trágica, también se sienten algo reduccionistas, como si Burton sintiera la necesidad de explicar lo inexplicable. Parte del atractivo de Wonka en el libro original y en la actuación de Wilder fue su inescrutabilidad. Era extraño porque era extraño, mágico porque era mágico. Al darle una historia de fondo freudiana, se podría decir que Burton disminuye algo de esa cualidad de otro mundo. Visualmente, la película de Burton es un festín de fantasía gótica y magia digital. La sala de chocolate es más elaborada y colorida que la versión de 1971, con una cascada de chocolate más realista y un paisaje más complejo. Las otras salas, la sala de inventos, la sala de clasificación de nueces, que reemplaza a la sala de la gallina de la película anterior, y la sala de chocolate de la televisión, están realizadas con mayor detalle y amplitud. Todos los Oompa Loompas están interpretados por un solo actor, Deep Roy, cuya actuación se multiplicó y varió digitalmente para crear la impresión de cientos de trabajadores idénticos. Esto les da una apariencia más unificada y un poco más inquietante que el enfoque de la versión de 1971. Realizan números musicales elaborados en diferentes géneros para la caída de cada niño, desde un espectáculo al estilo Bollywood para Augustus hasta rock psicodélico para Mike Teavee, que es creativo, pero a veces parece que muestra el presupuesto de producción de la película en lugar de servir a la historia. Freddie Highmore interpreta a Charlie con más amplitud y complejidad emocional que la que Peter Ostrom aportó al papel. Highmore era un actor infantil experimentado en ese momento, y se nota. Su Charlie se siente más como un niño de verdad que se enfrenta a una pobreza y una desilusión genuinas, no simplemente como un personaje virtuoso. Las escenas de la vida hogareña de Charlie, con sus padres y abuelos hacinados en una pequeña casa torcida que parece que podría derrumbarse en cualquier momento, son genuinamente conmovedoras. La película se toma el tiempo para mostrarnos las luchas diarias de Charlie. Su ritual de cumpleaños de desenvolver cuidadosamente una sola barra de Wonka con su familia, su trabajo entregando papeles para ayudar a mantener a su familia. Esto hace que su eventual triunfo sea más satisfactorio porque hemos invertido en su realidad. Los otros niños están igualmente bien elegidos, aunque siguen siendo caricaturas como lo exige la historia. Augustus es aún más grotescamente glotón. Veruca es aún más agresiva y le exige a su padre rico en un tono que sugiere que nunca ha escuchado la palabra no. Violet se reinventa como una artista marcial ultracompetitiva y ganadora de trofeos en lugar de simplemente un masticador de chicle. Y Mike Teavee se actualiza para ser un genio de la tecnología obsesionado con los videojuegos en lugar de simplemente un adicto a la televisión. Estas actualizaciones parecen apropiadas para una audiencia moderna y al mismo tiempo mantienen los rasgos de carácter esenciales que Dahl satirizó. Donde tropieza esta versión, en mi opinión, es en su final. La película inventa un acto final en el que Charlie debe elegir entre la fábrica de chocolate y su familia. Una elección que Wonka le impone debido a sus propios problemas familiares no resueltos. Esto lleva a Charlie a rechazar la fábrica inicialmente, lo que lleva a Wonka a buscar la reconciliación con su padre, separado con la ayuda de Charlie. Si bien esto crea un arco redentor más convencional y una resolución emocional más clara, también se siente algo sencillo y poco parecido a Dahl. Roald Dahl no estaba particularmente interesado en las narrativas de redención,
ni en que todos aprendieran lecciones y crecieran. Sus historias a menudo tenían cierta dureza, una sensación de que las personas malas seguían siendo malas y las personas buenas eran recompensadas, pero no necesariamente transformadas. Al hacer que Wonka aprenda a reconectarse con su padre y a volverse más humano, Burton suaviza al personaje de una manera que se siente más Hollywood que Dahl. La música de Danny Elfman es característicamente burtoniana, caprichosa y ligeramente oscura, con sus característicos arreglos corales. Sin embargo, carece de una canción independiente verdaderamente memorable como Pure Imagination. Las canciones de Oompa Loompa utilizan la letra original de Dahl con mayor fidelidad que la versión de 1971, lo cual es admirable, pero las melodías, aunque inteligentes y que abarcan varios géneros, no tienen el mismo poder duradero. Es posible que los aprecies en el momento, pero es menos probable que los tararees días después. Entonces, ¿qué versión es mejor? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que se responda. Y, sinceramente, depende de lo que valores en una adaptación. La película de 1971 captura una cierta imprevisibilidad mágica y presenta una de las actuaciones más emblemáticas de la historia del cine infantil. Wonka, de Gene Wilder, es fascinante y citable sin cesar, un personaje que se siente verdaderamente incognoscible. Las canciones son clásicas, la estética tiene un encanto artesanal, y, a pesar de sus divergencias con el material original, comprende la oscuridad y la fantasía esenciales de Dahl. Sin embargo, también tiene un ritmo más lento para los estándares modernos. Algunos de los efectos están anticuados y se toma importantes libertades con la trama. La película de 2005 es visualmente más espectacular, más fiel al libro en muchos detalles, y presenta actuaciones más fuertes de los niños actores. Actualiza ciertos elementos de manera apropiada para una audiencia moderna mientras mantiene el toque satírico de la historia. Sin embargo, el Wonka de Depp genera división. La historia de fondo inventada parece innecesaria, y la película a veces prioriza el espectáculo sobre la sustancia. También podría decirse que es menos aterrador que la versión de 1971, a pesar de su estética gótica. La escena del túnel en la versión de Wilder es genuinamente una pesadilla de una manera que nada en la película de Burton iguala. Ambas películas entienden que Charlie y la fábrica de chocolate trata, en última instancia, sobre la corrupción de la infancia moderna y el valor de las virtudes pasadas de moda. Los niños que fracasan lo hacen porque encarnan vicios contemporáneos: avaricia, derechos, competencia por sí misma y adicción a los medios. Charlie tiene éxito no porque tenga talento o sea inteligente, sino porque es amable, honesto y desinteresado. Ambas películas, de diferentes maneras, exploran la idea de que en un mundo de gratificación instantánea y consumo constante, la simple bondad es la cualidad más rara de todas. El propio personaje de Wonka, en ambas versiones, actúa como juez y embaucador, alguien que crea escenarios elaborados para poner a prueba el carácter de los niños. Es en parte un soñador infantil, en parte un moralista despiadado y en parte una fuerza incognoscible de la naturaleza. Si prefieres al showman voluble de Wilder o al excéntrico dañado de Depp, probablemente dice algo sobre si ves a Wonka como mágico o psicológico, como una figura de cuento de hadas, o como un personaje realista con peculiaridades explicables. Una cosa con la que ambas películas luchan, aunque el libro también, es la cuestión de qué les sucede a los niños que fracasan. ¿Están bien? ¿Se transforman permanentemente? Las películas sugieren que estarán bien, aunque con cambios, pero siempre ha habido una corriente subyacente de incertidumbre. ¿Violet Beauregarde realmente volvió a la normalidad después de recibir jugo, o siempre estará parcialmente azul? Augusto Gloop,
¿Tiene cicatrices psicológicas por casi ahogarse en chocolate? La ambigüedad es parte del atractivo, esa sensación de que las acciones tienen consecuencias, pero no estamos del todo seguros de cuáles son esas consecuencias. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate perdura porque habla de algo universal en la infancia. El deseo de escapar de la pobreza y las limitaciones. La fantasía de ser elegido como aleja. La historia no se limitaba a dulces y magia. Era un cuento con moraleja donde niños mal portados se enfrentaban a castigos creativos y a menudo inquietantes por sus diversos vicios. La glotonería de Augustus Gloop, el derecho consentido de Veruca Salt, la obsesión competitiva de Violet Beauregard y la adicción televisiva de Mike TV los llevaron a la ruina, mientras que el humilde y honesto Charlie salió victorioso. Dahl tenía un don para escribir historias que atraían a los niños a la vez que los aterrorizaban sutilmente, y este libro ejemplificaba ese enfoque a la perfección. La primera adaptación cinematográfica llegó sorprendentemente rápido en 1971, tan solo 7 años después de la publicación del libro, titulada Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Nótese el cambio de título que desplazó el enfoque de Charlie al propio Wonka. Esta versión fue dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder en lo que se convertiría en uno de sus papeles más icónicos. La película fue un fracaso comercial en su estreno inicial, pero encontró a su público a través de las emisiones de televisión y el vídeo doméstico, alcanzando finalmente el estatus de clásico de culto. 34 años después, Tim Burton le dio la vuelta al título original, Charlie y la fábrica de chocolate, con su colaborador habitual Johnny Depp, como una interpretación completamente diferente de Willy Wonka. Empecemos por la película de 1971, porque cronológicamente fue la primera, y porque, para mucha gente de cierta generación, Gene Wilder es el Willy Wonka definitivo. Esta versión se toma libertades significativas con el material original de Dahl, y, curiosamente, el propio Dahl no estaba satisfecho con el resultado final. Detestó tanto la adaptación que se negó a permitir una secuela durante su vida. Pero a pesar de la desaprobación de Dahl, o quizás debido a los cambios que le incomodaron, esta película ha perdurado como un clásico amado. El Wonka de Gene Wilder es un estudio de contradicciones. Primero aparece como una figura frágil y cojeando con un bastón, abriéndose paso lentamente hacia la multitud que lo esperaba, solo para caer repentinamente hacia adelante dando una voltereta y ponerse de pie de un salto con una sonrisa alegre. Esta entrada, en la que el propio Wilder insistió, establece de inmediato que nunca podemos confiar del todo en lo que Wonka presenta al mundo. A lo largo de la película, Wilder interpreta a un Wonka voluble e impredecible, pasando de cálido y acogedor a fríamente despectivo, de poeta caprichoso a cínico mordaz. Hay algo ligeramente peligroso en este Wonka, la sensación de que bajo la chaqueta de terciopelo y el sombrero de copa se esconde alguien que podría no tener nada en cuenta. La famosa escena en el túnel, donde Wonka parece sufrir un auténtico colapso psicológico mientras se desarrolla un viaje en barco de pesadilla a su alrededor, sigue siendo realmente inquietante incluso para los estándares actuales. Wilder aporta a estos momentos una intensidad teatral que roza lo frenético, y es precisamente este filo el que hace que su actuación sea tan memorable. La estética visual de la película es distintivamente de su época, pero de una manera que ha envejecido y ha adquirido encanto en lugar de anticuada. La habitación de chocolate, con su cascada de chocolate, sus flores comestibles y su río de chocolate, parece artificial de una manera deliberadamente teatral, como una versión a tamaño real del dibujo fantástico de un niño. Los Oompa Loompas
interpretados por actores de piel naranja y cabello verde mediante maquillaje y pelucas, en lugar de CGI, interpretan sus canciones moralizantes con una energía vodevillesca que es a la vez entretenida y ligeramente inquietante. Hablando de la música, las canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newley son absolutamente centrales para el atractivo perdurable de esta película. Pure Imagination se ha convertido en una de las canciones más reconocibles del cine. Una encapsulación perfecta de asombro y posibilidad. The Candyman, que abre la película, es genuinamente pegadiza, incluso si no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Roald Dahl. Y las canciones de los Oompa Loompa, aunque simplificadas a partir de los versos más elaborados de Dahl, son pegadizas que transmiten las lecciones morales de la historia con melodías memorables. Peter Ostrum, en su único papel cinematográfico antes de dejar la actuación para convertirse en veterinario, interpreta a Charlie con una sinceridad que fundamenta los elementos más fantásticos de la película. No es un intérprete especialmente dinámico, pero su cualidad de hombre común y corriente le sienta de maravilla al personaje. Se supone que Charlie es normal en todos los sentidos, excepto en su bondad, y Ostrom lo captura. Su relación con el abuelo Joe, interpretado por Jack Albertson, proporciona el núcleo emocional de la película, su emoción compartida por el billete dorado, su nerviosismo antes de entrar en la fábrica y su creciente desilusión al presenciar lo que parece ser la crueldad de Wonka. Todo esto crea un vínculo creíble entre abuelo y nieto. Los demás niños están dibujados como caricaturas generales, lo cual es totalmente apropiado dado el material original. Augustus Gloop se define por completo por su forma de comer. Veruca Salt es la maleducación personificada. Violet Beauregard mastica chicle y presume sin parar. Y Mike DeVe está pegado al televisor incluso mientras visita una fábrica de chocolate. Sus padres son igualmente unidimensionales, permitiendo los peores comportamientos de sus hijos y recibiendo su merecido cuando las cosas salen mal. La película no pierde tiempo en matices con estos personajes porque no están destinados a ser personas reales. Son representaciones de vicios infantiles específicos que Dahl quería satirizar y castigar. Donde esta versión difiere más significativamente del libro, más allá de varias modificaciones argumentales, es en la adición de la subtrama de Slugworth. En esta película, un personaje que dice ser el competidor de Wonka se acerca a cada ganador del boleto dorado y les ofrece dinero para robar uno de los Everlasting Gobstoppers de Wonka. Esto crea una prueba moral para Charlie que no existe en el libro original. Cuando Charlie resiste la tentación y le devuelve el Gobstopper a Wonka en lugar de dárselo a Slugworth, pasa una prueba final a la que los demás niños nunca se enfrentaron. La revelación de que Slugworth en realidad trabaja para Wonka y que todo era una prueba de lealtad añade una capa de manipulación al personaje de Wonka que lo hace más complejo, pero también algo más inquietante. ¿Es Wonka un genio buscando un heredero digno o es un excéntrico manipulador que juega a ser Dios con la vida de los niños? La película deja esta pregunta deliberadamente ambigua. La famosa explosión hacia el final de la película, donde Wonka desata su ira contra Charlie por beber la bebida gaseosa que lo eleva, seguida de la abatida partida de Charlie y su posterior regreso con el Gobstopper, muestra la versatilidad de Wilder. Pasa de la furia genuina a la frialdad decepcionada, a la alegría sorprendida y a la calidez de un abuelo en cuestión de minutos, y se siente merecido en lugar de forzado. Este viaje emocional culmina con la revelación de que Charlie ha ganado, que heredará la fábrica, pronunciada en una de las líneas más citadas del cine. No obtienes nada, pierdes. Buen día, señor, seguida del cambio de dirección instantáneo cuando Charlie demuestra su valía. Ahora avancemos hasta 2005 y la visión muy diferente de Tim Burton sobre el material.
Burton, conocido por su estética gótica y protagonistas marginales, parecía una pareja ideal para la oscura extravagancia de Roald Dahl. Y en muchos sentidos, esta versión es más fiel al material original que la película de 1971. Restaura el enfoque de Charlie en el título, incluye elementos del libro que se omitían previamente e intenta capturar más del lenguaje y las imágenes específicas de Dahl. Sin embargo, también agrega elementos completamente nuevos, el más controvertido. Ahí estoy. La interpretación de Johnny Depp de Wonka es polarizante, y lo es deliberadamente. Donde Wilder interpretó a Wonka como un showman enigmático con profundidades de oscuridad, Depp lo interpreta como un hombre niño socialmente inadaptado con cicatrices psicológicas visibles. Su Wonka tiene un corte de pelo bob pronunciado, piel pálida, y habla con una voz aguda y extrañamente cadenciada, a veces rompiendo en risitas inapropiadas o quedándose en blanco cuando se desencadenan recuerdos de la infancia. Lleva guantes morados y parece realmente incómodo con la gente, especialmente con los adultos. Depp basó su actuación parcialmente en los presentadores de televisión infantiles y en la idea de alguien que se relaciona mejor con la repostería que con los seres humanos. El resultado es un Wonka que se siente menos misterioso y más problemático, lo que agrega profundidad al personaje o le roba su magia esencial, según la perspectiva. Las secuencias de flashback que muestran la relación del joven Wonka con su estricto padre dentista, interpretado por Christopher Lee, proporcionan una explicación psicológica para la excentricidad de Wonka y su retiro a un mundo de azúcar e imaginación. Nos enteramos de que su padre le prohibió comer dulces. Usó un horrible casco de ortodoncia de metal que cubría toda la cara y finalmente lo repudió cuando Wonka eligió el chocolate en lugar de la odontología. Si bien estas escenas le dan a Wonka una historia trágica, también se sienten algo reduccionistas, como si Burton sintiera la necesidad de explicar lo inexplicable. Parte del atractivo de Wonka en el libro original y en la actuación de Wilder fue su inescrutabilidad. Era extraño porque era extraño, mágico porque era mágico. Al darle una historia de fondo freudiana, se podría decir que Burton disminuye algo de esa cualidad de otro mundo. Visualmente, la película de Burton es un festín de fantasía gótica y magia digital. La sala de chocolate es más elaborada y colorida que la versión de 1971, con una cascada de chocolate más realista y un paisaje más complejo. Las otras salas, la sala de inventos, la sala de clasificación de nueces, que reemplaza a la sala de la gallina de la película anterior, y la sala de chocolate de la televisión, están realizadas con mayor detalle y amplitud. Todos los Oompa Loompas están interpretados por un solo actor, Deep Roy, cuya actuación se multiplicó y varió digitalmente para crear la impresión de cientos de trabajadores idénticos. Esto les da una apariencia más unificada y un poco más inquietante que el enfoque de la versión de 1971. Realizan números musicales elaborados en diferentes géneros para la caída de cada niño, desde un espectáculo al estilo Bollywood para Augustus hasta rock psicodélico para Mike Teavee, que es creativo, pero a veces parece que muestra el presupuesto de producción de la película en lugar de servir a la historia. Freddie Highmore interpreta a Charlie con más amplitud y complejidad emocional que la que Peter Ostrom aportó al papel. Highmore era un actor infantil experimentado en ese momento, y se nota. Su Charlie se siente más como un niño de verdad que se enfrenta a una pobreza y una desilusión genuinas, no simplemente como un personaje virtuoso. Las escenas de la vida hogareña de Charlie, con sus padres y abuelos hacinados en una pequeña casa torcida que parece que podría derrumbarse en cualquier momento, son genuinamente conmovedoras. La película se toma el tiempo para mostrarnos las luchas diarias de Charlie.
Su ritual de cumpleaños de desenvolver cuidadosamente una sola barra de Wonka con su familia, su trabajo entregando papeles para ayudar a mantener a su familia. Esto hace que su eventual triunfo sea más satisfactorio porque hemos invertido en su realidad. Los otros niños están igualmente bien elegidos, aunque siguen siendo caricaturas como lo exige la historia. Augustus es aún más grotescamente glotón. Veruca es aún más agresiva y le exige a su padre rico en un tono que sugiere que nunca ha escuchado la palabra no. Violet se reinventa como una artista marcial ultracompetitiva y ganadora de trofeos en lugar de simplemente un masticador de chicle. Y Mike Teavee se actualiza para ser un genio de la tecnología obsesionado con los videojuegos en lugar de simplemente un adicto a la televisión. Estas actualizaciones parecen apropiadas para una audiencia moderna y al mismo tiempo mantienen los rasgos de carácter esenciales que Dahl satirizó. Donde tropieza esta versión, en mi opinión, es en su final. La película inventa un acto final en el que Charlie debe elegir entre la fábrica de chocolate y su familia. Una elección que Wonka le impone debido a sus propios problemas familiares no resueltos. Esto lleva a Charlie a rechazar la fábrica inicialmente, lo que lleva a Wonka a buscar la reconciliación con su padre, separado con la ayuda de Charlie. Si bien esto crea un arco redentor más convencional y una resolución emocional más clara, también se siente algo sencillo y poco parecido a Dahl. Roald Dahl no estaba particularmente interesado en las narrativas de redención, ni en que todos aprendieran lecciones y crecieran. Sus historias a menudo tenían cierta dureza, una sensación de que las personas malas seguían siendo malas y las personas buenas eran recompensadas, pero no necesariamente transformadas. Al hacer que Wonka aprenda a reconectarse con su padre y a volverse más humano, Burton suaviza al personaje de una manera que se siente más Hollywood que Dahl. La música de Danny Elfman es característicamente burtoniana, caprichosa y ligeramente oscura, con sus característicos arreglos corales. Sin embargo, carece de una canción independiente verdaderamente memorable como Pure Imagination. Las canciones de Oompa Loompa utilizan la letra original de Dahl con mayor fidelidad que la versión de 1971, lo cual es admirable, pero las melodías, aunque inteligentes y que abarcan varios géneros, no tienen el mismo poder duradero. Es posible que los aprecies en el momento, pero es menos probable que los tararees días después. Entonces, ¿qué versión es mejor? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que se responda. Y, sinceramente, depende de lo que valores en una adaptación. La película de 1971 captura una cierta imprevisibilidad mágica y presenta una de las actuaciones más emblemáticas de la historia del cine infantil. Wonka, de Gene Wilder, es fascinante y citable sin cesar. Un personaje que se siente verdaderamente incognoscible. Las canciones son clásicas, la estética tiene un encanto artesanal, y, a pesar de sus divergencias con el material original, comprende la oscuridad y la fantasía esenciales de Dahl. Sin embargo, también tiene un ritmo más lento para los estándares modernos. Algunos de los efectos están anticuados y se toma importantes libertades con la trama. La película de 2005 es visualmente más espectacular, más fiel al libro en muchos detalles, y presenta actuaciones más fuertes de los niños actores. Actualiza ciertos elementos de manera apropiada para una audiencia moderna mientras mantiene el toque satírico de la historia. Sin embargo, el Wonka de Depp genera división. La historia de fondo inventada parece innecesaria, y la película a veces prioriza el espectáculo sobre la sustancia. También podría decirse que es menos aterrador que la versión de 1971, a pesar de su estética gótica. La escena del túnel en la versión de Wilder es genuinamente una pesadilla de una manera que nada en la película de Burton iguala. Ambas películas entienden que Charlie y la fábrica de chocolate trata, en última instancia,
sobre la corrupción de la infancia moderna y el valor de las virtudes pasadas de moda. Los niños que fracasan lo hacen porque encarnan vicios contemporáneos: avaricia, derechos, competencia por sí misma y adicción a los medios. Charlie tiene éxito no porque tenga talento o sea inteligente, sino porque es amable, honesto y desinteresado. Ambas películas, de diferentes maneras, exploran la idea de que en un mundo de gratificación instantánea y consumo constante, la simple bondad es la cualidad más rara de todas. El propio personaje de Wonka, en ambas versiones, actúa como juez y embaucador, alguien que crea escenarios elaborados para poner a prueba el carácter de los niños. Es en parte un soñador infantil, en parte un moralista despiadado y en parte una fuerza incognoscible de la naturaleza. Si prefieres al showman voluble de Wilder o al excéntrico dañado de Depp, probablemente dice algo sobre si ves a Wonka como mágico o psicológico, como una figura de cuento de hadas, o como un personaje realista con peculiaridades explicables. Una cosa con la que ambas películas luchan, aunque el libro también, es la cuestión de qué les sucede a los niños que fracasan. ¿Están bien? ¿Se transforman permanentemente? Las películas sugieren que estarán bien, aunque con cambios, pero siempre ha habido una corriente subyacente de incertidumbre. ¿Violet Beauregarde realmente volvió a la normalidad después de recibir jugo o siempre estará parcialmente azul? ¿Augusto Gloop tiene cicatrices psicológicas por casi ahogarse en chocolate? La ambigüedad es parte del atractivo, esa sensación de que las acciones tienen consecuencias, pero no estamos del todo seguros de cuáles son esas consecuencias. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate perdura porque habla de algo universal en la infancia: el deseo de escapar de la pobreza y las limitaciones, la fantasía de ser elegido como aleja. La historia no se limitaba a dulces y magia. Era un cuento con moraleja donde niños mal portados se enfrentaban a castigos creativos y a menudo inquietantes por sus diversos vicios. La glotonería de Augustus Gloop, el derecho consentido de Veruca Salt, la obsesión competitiva de Violet Beauregarde y la adicción televisiva de Mike TV los llevaron a la ruina, mientras que el humilde y honesto Charlie salió victorioso. Dahl tenía un don para escribir historias que atraían a los niños a la vez que los aterrorizaban sutilmente, y este libro ejemplificaba ese enfoque a la perfección. La primera adaptación cinematográfica llegó sorprendentemente rápido en 1971, tan solo 7 años después de la publicación del libro, titulada Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Nótese el cambio de título que desplazó el enfoque de Charlie al propio Wonka. Esta versión fue dirigida por Mel Stewart y protagonizada por Gene Wilder en lo que se convertiría en uno de sus papeles más icónicos. La película fue un fracaso comercial en su estreno inicial, pero encontró a su público a través de las emisiones de televisión y el vídeo doméstico, alcanzando finalmente el estatus de clásico de culto. 34 años después, Tim Burton le dio la vuelta al título original, Charlie y la fábrica de chocolate, con su colaborador habitual Johnny Depp, como una interpretación completamente diferente de Willy Wonka. Empecemos por la película de 1971, porque cronológicamente fue la primera, y porque, para mucha gente de cierta generación, Gene Wilder es el Willy Wonka definitivo. Esta versión se toma libertades significativas con el material original de Dahl, y, curiosamente, el propio Dahl no estaba satisfecho con el resultado final. Detestó tanto la adaptación que se negó a permitir una secuela durante su vida. Pero a pesar de la desaprobación de Dahl, o quizás debido a los cambios que le incomodaron, esta película ha perdurado como un clásico amado. El Wonka de Gene Wilder es un estudio de contradicciones.
Primero aparece como una figura frágil y cojeando con un bastón, abriéndose paso lentamente hacia la multitud que lo esperaba, solo para caer repentinamente hacia adelante dando una voltereta y ponerse de pie de un salto con una sonrisa alegre. Esta entrada, en la que el propio Wilder insistió, establece de inmediato que nunca podemos confiar del todo en lo que Wonka presenta al mundo. A lo largo de la película, Wilder interpreta a un Wonka voluble e impredecible, pasando de cálido y acogedor a fríamente despectivo, de poeta caprichoso a cínico mordaz. Hay algo ligeramente peligroso en este Wonka, la sensación de que bajo la chaqueta de terciopelo y el sombrero de copa se esconde alguien que podría no tener nada en cuenta. La famosa escena en el túnel, donde Wonka parece sufrir un auténtico colapso psicológico mientras se desarrolla un viaje en barco de pesadilla a su alrededor, sigue siendo realmente inquietante incluso para los estándares actuales. Wilder aporta a estos momentos una intensidad teatral que roza lo frenético, y es precisamente este filo el que hace que su actuación sea tan memorable. La estética visual de la película es distintivamente de su época, pero de una manera que ha envejecido y ha adquirido encanto en lugar de anticuada. La habitación de chocolate, con su cascada de chocolate, sus flores comestibles y su río de chocolate, parece artificial de una manera deliberadamente teatral, como una versión a tamaño real del dibujo fantástico de un niño. Los Oompa Loompas, interpretados por actores de piel naranja y cabello verde mediante maquillaje y pelucas, en lugar de CGI, interpretan sus canciones moralizantes con una energía vodevillesca que es a la vez entretenida y ligeramente inquietante. Hablando de la música, las canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newley son absolutamente centrales para el atractivo perdurable de esta película. Pure Imagination se ha convertido en una de las canciones más reconocibles del cine. Una encapsulación perfecta de asombro y posibilidad. The Candyman, que abre la película, es genuinamente pegadiza, incluso si no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Roald Dahl. Y las canciones de los Oompa Loompa, aunque simplificadas a partir de los versos más elaborados de Dahl, son pegadizas que transmiten las lecciones morales de la historia con melodías memorables. Peter Ostrum, en su único papel cinematográfico antes de dejar la actuación para convertirse en veterinario, interpreta a Charlie con una sinceridad que fundamenta los elementos más fantásticos de la película. No es un intérprete especialmente dinámico, pero su cualidad de hombre común y corriente le sienta de maravilla al personaje. Se supone que Charlie es normal en todos los sentidos, excepto en su bondad, y Ostrom lo captura. Su relación con el abuelo Joe, interpretado por Jack Albertson, proporciona el núcleo emocional de la película, su emoción compartida por el billete dorado, su nerviosismo antes de entrar en la fábrica y su creciente desilusión al presenciar lo que parece ser la crueldad de Wonka. Todo esto crea un vínculo creíble entre abuelo y nieto. Los demás niños están dibujados como caricaturas generales, lo cual es totalmente apropiado dado el material original. Augustus Gloop se define por completo por su forma de comer. Veruca Salt es la maleducación personificada. Violet Beauregard mastica chicle y presume sin parar. Y Mike DeVe está pegado al televisor incluso mientras visita una fábrica de chocolate. Sus padres son igualmente unidimensionales, permitiendo los peores comportamientos de sus hijos y recibiendo su merecido cuando las cosas salen mal. La película no pierde tiempo en matices con estos personajes porque no están destinados a ser personas reales. Son representaciones de vicios infantiles específicos que Dahl quería satirizar y castigar. Donde esta versión difiere más significativamente del libro, más allá de varias modificaciones argumentales, es en la adición de la subtrama de Slowworth.
En esta película, un personaje que dice ser el competidor de Wonka se acerca a cada ganador del boleto dorado y les ofrece dinero para robar uno de los Everlasting Gobstoppers de Wonka. Esto crea una prueba moral para Charlie que no existe en el libro original. Cuando Charlie resiste la tentación y le devuelve el Gobstopper a Wonka en lugar de dárselo a Slugworth, pasa una prueba final a la que los demás niños nunca se enfrentaron. La revelación de que Slugworth en realidad trabaja para Wonka y que todo era una prueba de lealtad añade una capa de manipulación al personaje de Wonka que lo hace más complejo, pero también algo más inquietante. ¿Es Wonka un genio buscando un heredero digno o es un excéntrico manipulador que juega a ser Dios con la vida de los niños? La película deja esta pregunta deliberadamente ambigua. La famosa explosión hacia el final de la película, donde Wonka desata su ira contra Charlie por beber la bebida gaseosa que lo eleva, seguida de la abatida partida de Charlie y su posterior regreso con el Gobstopper, muestra la versatilidad de Wilder. Pasa de la furia genuina a la frialdad decepcionada, a la alegría sorprendida y a la calidez de un abuelo en cuestión de minutos, y se siente merecido en lugar de forzado. Este viaje emocional culmina con la revelación de que Charlie ha ganado, que heredará la fábrica, pronunciada en una de las líneas más citadas del cine. No obtienes nada, pierdes. Buen día, señor. Seguida del cambio de dirección instantáneo cuando Charlie demuestra su valía. Ahora avancemos hasta 2005 y la visión muy diferente de Tim Burton sobre el material. Burton, conocido por su estética gótica y protagonistas marginales, parecía una pareja ideal para la oscura extravagancia de Roald Dahl. Y en muchos sentidos, esta versión es más fiel al material original que la película de 1971. Restaura el enfoque de Charlie en el título, incluye elementos del libro que se omitían previamente e intenta capturar más del lenguaje y las imágenes específicas de Dahl. Sin embargo, también agrega elementos completamente nuevos, el más controvertido. La interpretación de Johnny Depp de Wonka es polarizante, y lo es deliberadamente. Donde Wilder interpretó a Wonka como un showman enigmático con profundidades de oscuridad, Depp lo interpreta como un hombre niño socialmente inadaptado con cicatrices psicológicas visibles. Su Wonka tiene un corte de pelo bob pronunciado, piel pálida, y habla con una voz aguda y extrañamente cadenciada, a veces rompiendo en risitas inapropiadas o quedándose en blanco cuando se desencadenan recuerdos de la infancia. Lleva guantes morados y parece realmente incómodo con la gente, especialmente con los adultos. Depp basó su actuación parcialmente en los presentadores de televisión infantiles y en la idea de alguien que se relaciona mejor con la repostería que con los seres humanos. El resultado es un Wonka que se siente menos misterioso y más problemático, lo que agrega profundidad al personaje o le roba su magia esencial, según la perspectiva. Las secuencias de flashback que muestran la relación del joven Wonka con su estricto padre dentista, interpretado por Christopher Lee, proporcionan una explicación psicológica para la excentricidad de Wonka y su retiro a un mundo de azúcar e imaginación. Nos enteramos de que su padre le prohibió comer dulces. Usó un horrible casco de ortodoncia de metal que cubría toda la cara y finalmente lo repudió cuando Wonka eligió el chocolate en lugar de la odontología. Si bien estas escenas le dan a Wonka una historia trágica, también se sienten algo reduccionistas, como si Burton sintiera la necesidad de explicar lo inexplicable. Parte del atractivo de Wonka en el libro original y en la actuación de Wilder fue su inescrutabilidad. Era extraño porque era extraño, mágico porque era mágico. Al darle una historia de fondo freudiana, se podría decir que Burton disminuye algo de esa cualidad de otro mundo. Visualmente, la película de Burton es un festín de fantasía gótica y magia digital.
La sala de chocolate es más elaborada y colorida que la versión de 1971, con una cascada de chocolate más realista y un paisaje más complejo. Las otras salas, la sala de inventos, la sala de clasificación de nueces, que reemplaza a la sala de la gallina de la película anterior, y la sala de chocolate de la televisión, están realizadas con mayor detalle y amplitud. Todos los Oompa Loompas están interpretados por un solo actor, Deep Roy, cuya actuación se multiplicó y varió digitalmente para crear la impresión de cientos de trabajadores idénticos. Esto les da una apariencia más unificada y un poco más inquietante que el enfoque de la versión de 1971. Realizan números musicales elaborados en diferentes géneros para la caída de cada niño, desde un espectáculo al estilo Bollywood para Augustus hasta rock psicodélico para Mike Teavee, que es creativo, pero a veces parece que muestra el presupuesto de producción de la película en lugar de servir a la historia. Freddie Highmore interpreta a Charlie con más amplitud y complejidad emocional que la que Peter Ostrom aportó al papel. Highmore era un actor infantil experimentado en ese momento, y se nota. Su Charlie se siente más como un niño de verdad que se enfrenta a una pobreza y una desilusión genuinas, no simplemente como un personaje virtuoso. Las escenas de la vida hogareña de Charlie, con sus padres y abuelos hacinados en una pequeña casa torcida que parece que podría derrumbarse en cualquier momento, son genuinamente conmovedoras. La película se toma el tiempo para mostrarnos las luchas diarias de Charlie. Su ritual de cumpleaños de desenvolver cuidadosamente una sola barra de Wonka con su familia, su trabajo entregando papeles para ayudar a mantener a su familia. Esto hace que su eventual triunfo sea más satisfactorio porque hemos invertido en su realidad. Los otros niños están igualmente bien elegidos, aunque siguen siendo caricaturas como lo exige la historia. Augustus es aún más grotescamente glotón. Veruca es aún más agresiva y le exige a su padre rico en un tono que sugiere que nunca ha escuchado la palabra no. Violet se reinventa como una artista marcial ultracompetitiva y ganadora de trofeos en lugar de simplemente un masticador de chicle. Y Mike Teavee se actualiza para ser un genio de la tecnología obsesionado con los videojuegos en lugar de simplemente un adicto a la televisión. Estas actualizaciones parecen apropiadas para una audiencia moderna y al mismo tiempo mantienen los rasgos de carácter esenciales que Dahl satirizó. Donde tropieza esta versión, en mi opinión, es en su final. La película inventa un acto final en el que Charlie debe elegir entre la fábrica de chocolate y su familia. Una elección que Wonka le impone debido a sus propios problemas familiares no resueltos. Esto lleva a Charlie a rechazar la fábrica inicialmente, lo que lleva a Wonka a buscar la reconciliación con su padre, separado con la ayuda de Charlie. Si bien esto crea un arco redentor más convencional y una resolución emocional más clara, también se siente algo sencillo y poco parecido a Dahl. Roald Dahl no estaba particularmente interesado en las narrativas de redención, ni en que todos aprendieran lecciones y crecieran. Sus historias a menudo tenían cierta dureza, una sensación de que las personas malas seguían siendo malas y las personas buenas eran recompensadas, pero no necesariamente transformadas. Al hacer que Wonka aprenda a reconectarse con su padre y a volverse más humano, Burton suaviza al personaje de una manera que se siente más Hollywood que Dahl. La música de Danny Elfman es característicamente burtoniana, caprichosa y ligeramente oscura, con sus característicos arreglos corales. Sin embargo, carece de una canción independiente verdaderamente memorable como Pure Imagination. Las canciones de Oompa Loompa utilizan la letra original de Dahl con mayor fidelidad que la versión de 1971, lo cual es admirable, pero las melodías, aunque inteligentes y que abarcan varios géneros, no tienen el mismo poder duradero. Es posible que los aprecies en el momento, pero es menos probable que los tararees días después. Entonces, ¿qué versión es mejor?
Esa es la pregunta que todo el mundo quiere que se responda. Y, sinceramente, depende de lo que valores en una adaptación. La película de 1971 captura una cierta imprevisibilidad mágica y presenta una de las actuaciones más emblemáticas de la historia del cine infantil. Wonka, de Gene Wilder, es fascinante y citable sin cesar, un personaje que se siente verdaderamente incognoscible. Las canciones son clásicas, la estética tiene un encanto artesanal, y, a pesar de sus divergencias con el material original, comprende la oscuridad y la fantasía esenciales de Dahl. Sin embargo, también tiene un ritmo más lento para los estándares modernos. Algunos de los efectos están anticuados y se toma importantes libertades con la trama. La película de 2005 es visualmente más espectacular, más fiel al libro en muchos detalles, y presenta actuaciones más fuertes de los niños actores. Actualiza ciertos elementos de manera apropiada para una audiencia moderna mientras mantiene el toque satírico de la historia. Sin embargo, el Wonka de Depp genera división. La historia de fondo inventada parece innecesaria, y la película a veces prioriza el espectáculo sobre la sustancia. También podría decirse que es menos aterrador que la versión de 1971, a pesar de su estética gótica. La escena del túnel en la versión de Wilder es genuinamente una pesadilla de una manera que nada en la película de Burton iguala. Ambas películas entienden que Charlie y la fábrica de chocolate trata, en última instancia, sobre la corrupción de la infancia moderna y el valor de las virtudes pasadas de moda. Los niños que fracasan lo hacen porque encarnan vicios contemporáneos: avaricia, derechos, competencia por sí misma y adicción a los medios. Charlie tiene éxito no porque tenga talento o sea inteligente, sino porque es amable, honesto y desinteresado. Ambas películas, de diferentes maneras, exploran la idea de que en un mundo de gratificación instantánea y consumo constante, la simple bondad es la cualidad más rara de todas. El propio personaje de Wonka, en ambas versiones, actúa como juez y embaucador, alguien que crea escenarios elaborados para poner a prueba el carácter de los niños. Es en parte un soñador infantil, en parte un moralista despiadado y en parte una fuerza incognoscible de la naturaleza. Si prefieres al showman voluble de Wilder o al excéntrico dañado de Depp, probablemente dice algo sobre si ves a Wonka como mágico o psicológico, como una figura de cuento de hadas, o como un personaje realista con peculiaridades explicables. Una cosa con la que ambas películas luchan, aunque el libro también, es la cuestión de qué les sucede a los niños que fracasan. ¿Están bien? ¿Se transforman permanentemente? Las películas sugieren que estarán bien, aunque con cambios, pero siempre ha habido una corriente subyacente de incertidumbre. ¿Violet Beauregarde realmente volvió a la normalidad después de recibir jugo, o siempre estará parcialmente azul? ¿Augusto Gloop tiene cicatrices psicológicas por casi ahogarse en chocolate? La ambigüedad es parte del atractivo, esa sensación de que las acciones tienen consecuencias, pero no estamos del todo seguros de cuáles son esas consecuencias. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate perdura porque habla de algo universal en la infancia: el deseo de escapar de la pobreza y las limitaciones, la fantasía de ser elegido como... Ambas películas entienden que Charlie y la fábrica de chocolate trata, en última instancia, sobre la corrupción de la infancia moderna y el valor de las virtudes pasadas de moda. Los niños que fracasan lo hacen porque encarnan vicios contemporáneos: avaricia, derechos, competencia por sí misma y adicción a los medios. Charlie tiene éxito no porque tenga talento o sea inteligente, sino porque es amable, honesto y desinteresado. Ambas películas, de diferentes maneras, exploran la idea de que en un mundo de gratificación instantánea y consumo constante,
La simple bondad es la cualidad más rara de todas. El propio personaje de Wonka, en ambas versiones, actúa como juez y embaucador, alguien que crea escenarios elaborados para poner a prueba el carácter de los niños. Es en parte un soñador infantil, en parte un moralista despiadado y en parte una fuerza incognoscible de la naturaleza. Si prefieres al showman voluble de Wilder o al excéntrico dañado de Depp, probablemente dice algo sobre si ves a Wonka como mágico o psicológico, como una figura de cuento de hadas, o como un personaje realista con peculiaridades explicables. Una cosa con la que ambas películas luchan, aunque el libro también, es la cuestión de qué les sucede a los niños que fracasan. ¿Están bien? ¿Se transforman permanentemente? Las películas sugieren que estarán bien, aunque con cambios, pero siempre ha habido una corriente subyacente de incertidumbre. ¿Violet Beauregarde realmente volvió a la normalidad después de recibir jugo o siempre estará parcialmente azul? ¿Augusto Gloop tiene cicatrices psicológicas por casi ahogarse en chocolate? La ambigüedad es parte del atractivo, esa sensación de que las acciones tienen consecuencias, pero no estamos del todo seguros de cuáles son esas consecuencias. La historia de Charlie y la fábrica de chocolate perdura porque habla de algo universal en la infancia: el deseo de escapar de la pobreza y las limitaciones, la fantasía de ser elegido como